Y ese es el tema en esta preciosa tarde, ya noche, va a entrar la noche. El tema de la predicación es restaurando el altar de Dios. Se puede restaurar el altar de Dios, mis hermanos. Se puede, porque si se le pide a Dios, Él pone el querer en uno como el hacer las cosas. Cuando le pedimos a Dios, Él nos ayuda, hermanos. Porque a veces el nivel espiritual está bajo. No es que esté muerto, no, está bajo, ahí está la llamita. Pero el Señor nos quiere bien prendidos, bien encendidos, hermanos, bien conectados al Señor. Nuestro hermano ministro Eladio predicó el primer tema, el poder de edificar un altar. Una tremenda palabra que trajo el ministro. Y yo sé, hermanos, que Dios está trabajando en las familias. ¿Y por qué estos temas, hermanos? Porque el tiempo se acerca, hermanos. Créalo, Dios está cerca, Él está a la puerta. Y Él quiere que estemos bien con Él. Ese es el propósito de todas las predicaciones, hermano, que estemos bien con el Señor. Voy a pedir que levante las manos al cielo y vamos a orar al Señor y le vamos a pedir que Él nos ayude, que Él nos abra estos oídos, hermano, que ponga oídos espirituales, que la palabra, hermano, que nos enseñe, que el Señor nos dé en esta noche, hermano, a través de mis labios, toque los corazones de los que estamos aquí en esta noche, que podamos atesorar la palabra, a guardarla ahí en el corazón, hermano, y que el Espíritu Santo nos la recuerde cada momento, cuando hacemos algo indebido y el Espíritu Santo nos habla. Es el propósito, Señor. Yo te pido, Señor, que usted nos ayude, Señor, en esta tarde, Padre, y que recibamos la palabra con gozo, Señor, y que seamos hacedores de ella, Padre, que no vuelva vacía esta palabra, Señor, sino que haga, Señor, el propósito por el cual usted la envía en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, yo se lo pido en el nombre de Jesús. Antes de que se siente, dele a palmas al Señor y dígale al que está a su lado, dígale: arreglemos el altar de Jehová, dígale que está arruinado. Y después va a entender por qué es así. Voy a pedir a nuestro hermano que está en el control allá, que ponga Éxodo 20 del 1 al 6. Tome su lugar, hermano. Y voy a pedirle que usted esté alabando a Dios. A Él no le molesta que usted le alabe, hermano. Al contrario, y si usted recibe la palabra, diga amén, porque la está recibiendo. En Éxodo 20 del 1 al 6 dice así la palabra: y habló Dios todas estas cosas, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, donde estabas en una casa de servidumbre. Luego dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero también dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hermano, el mandamiento es claro: yo soy Jehová tu Dios, solo hay un Dios. A Él tenemos que adorar, hermanos, y a nadie más. Nadie se tiene que hacer imagen de ninguna cosa, hermano, ni semejanza de nada, ni que las honremos tampoco, ni que nos inclinemos a ellas, ni honrarlas, porque el Señor es celoso. La Biblia dice que Él no comparte su gloria con nadie, hermanos. Es de Él la gloria, la honra le pertenecen al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Amén. O sea que el mandamiento fue claro para Israel.
Y Dios levanta a un hombre, a un profeta llamado Elías, escogido con un propósito, llamado a ser un profeta de Dios. Hermanos, era uno de los servicios más odiados en ese tiempo por los pueblos, por las naciones. No era fácil ser profeta de Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que un profeta visitaba un lugar, hermano, temblaban, tenían miedo, tenían mucho temor. Y preguntabas, ¿vienes en paz o traes otro mensaje a este pueblo? ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que la palabra no ha cambiado. Cuando Dios traiga un mensaje a la iglesia, hermano, es de recibirlo con gozo. Sea lo que Dios nos quiera decir, recibamos la palabra con gozo, recibamos la palabra con alegría, hermanos. Alabado sea Dios. Temblaban, hermanos. Vuelvo a decir, la palabra no ha cambiado. Sea el que predique aquí, hermano, si habla de este libro, hermano, si la escritura, lo que se está diciendo aquí, es porque Dios está hablando. Alabado sea Dios. Los pueblos temían, hermanos. Las naciones temían, porque no reconocían al único Dios verdadero. Seguían a otros dioses, apostatando contra la verdad, idolatrando a otros dioses. Y este era el estado del pueblo de Dios, el pueblo de Israel en esos tiempos. Y también es el estado actual de mucha gente, hermano, en este tiempo. Mucha gente idolatra otras cosas. Mucha gente hace altares a otras cosas menos que a Dios. Es lo que sucede en estos tiempos. Alabado sea Dios. Donde no hay muchos altares, mientras el altar de Dios está arruinado, el altar de Dios está olvidado. Israel, hermano, el pueblo que Dios ama tanto, estaba inclinada a adorar a otros dioses. Adoraban al Dios de Baal, un Dios pagano, y se habían olvidado de ese Dios de amor, de misericordia, el Dios que les proveía todo. Dios había hecho grandes cosas con su pueblo, los había libertado de la esclavitud con mano poderosa, con milagros, con prodigios, y se les había dado tierras y naciones con el propósito, hermano, de que fueran bendecidos, pero se habían olvidado de Dios. Y eso pasa, hermano, y eso le duele a Dios como le estaba doliendo en este tiempo. Por eso levanta al profeta Elías. Hay gente que ha sido bendecida de parte de Dios. Hay gente que Dios le ha sanado. Hay gente que Dios lo ha restaurado y se olvidan de Dios. Pero ahí está la misericordia de Dios. Ahí está, hermano, la misericordia de Dios, esperando que se arrepientan. Alabado sea Dios. Salmo 105, 44, 45 dice que les dio tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Pero se olvidaron de Dios, hermanos. Se olvidaron de sus leyes, se olvidaron de sus mandamientos y se inclinaron a la adoración de otros dioses paganos, haciéndoles altares. Pero Dios, hermano, déjeme decir algo, Dios lo ve todo y Dios es paciente, hermano. Pero llega un momento, llega un tiempo donde Dios también hace juicio. Todo tiene su tiempo, hermanos. Dios no olvida, Él ve todo. Así como no olvida las buenas obras que hacemos, porque no olvida, hermano. Tampoco no olvida el pecado que se está haciendo. Y Él trae juicio a las naciones. Él trae juicio a los pueblos. Vea la época de la pandemia.
Mire cómo estaban todos volcados a Dios, hermanos. Hasta presidentes se hincaban en las calles se llenaban, hermano, a rodillas, país tras país, alabando a Dios, pidiendo, hermano, que quitara eso. Pero Dios lo permitió. ¿Pero por qué, hermano? Porque Él quiere que el pueblo se acerque. Pero pasó esto, hermano, y ya cambió todo. Y la cosa no tiene que ser así. Si vamos a seguir a Dios, le vamos a servir a Dios en todo tiempo. Que la alabanza esté siempre en mi boca. Sea bueno, sea malo, yo voy a alabar el nombre del Señor. Yo voy a seguir al Señor. Alabado sea Dios. Elías era un hombre de fe, hermano, y oración. Temblaban cuando miraban a Elías, porque Elías oraba, hermano, y las cosas sucedían. Era un hombre. Santiago lo pone un hombre como nosotros, semejante a las pasiones de nosotros, con debilidades, con temores, pero también sabía orar al Señor. Oraba fervientemente, hermano, y a la voz de Elías se hacían las cosas. Temblaban cuando miraban a este hombre. Dios le dio el ministerio, hermano, de detener la rápida extensión de la apostasía en Israel. Elías confiaba en el propósito que Dios tenía para preparar el camino delante de él y darle abundante éxito. La palabra de fe y poder estaban en sus labios. La oración que Elías hacía, hermano, constantemente fue contestada. Elías, hermano, era un hombre celoso del Señor. Era celoso como el pueblo de Dios tiene que ser celoso, hermanos. Celoso para con Dios. Alabado sea su nombre. Fue contestada las amonestaciones que hacía Elías, que se le habían sido repetidas al pueblo de Israel, pero fueran olvidadas, hermano, y no inducían a Israel al arrepentimiento. Y así es Dios con nosotros, hermano. Dios es paciente con nosotros. Alabado sea Dios. El rey Acab, que gobernaba en ese tiempo en Israel, era un rey pagano. Este hizo cosas abominables delante de Dios. Se casó con la hija de un rey de los sidonios. Vea cómo estaba Israel. De un pueblo pagano llamada Jezabel. Ella perseguía a los profetas de Dios y les daba muerte. Este rey le hizo altar a Baal en la tierra, hermano, de Israel, en la misma tierra de Dios. Ahí estaban los altares a este Dios. Israel se inclinaba, hermano. Por eso la iglesia no tiene que participar en nada del mundo, hermano. No tiene que ver nada del mundo con la iglesia. Nada tiene que ver. Aquel que ama al mundo y las cosas del mundo se constituye, dice la Biblia, enemigo de Dios. Ay, pero un poquito, hermano, no es malo. A Dios no le agrada ni un poquito. Que hace un poquito de levadura. Así es cuando uno quiere un poquito, hermano, hermana. Que Dios nos ayude. Perseguía a los hijos de Dios, les daba muerte esta mujer. Y llegó el tiempo y dijo Dios: es tiempo de mandar juicio sobre la tierra. Y manda hambre y sequía, hermanos. Pero lo que a mí me llama la atención es que a Elías le fue confiada la palabra. Como que Dios le dijo: lo que tú digas, eso se va a hacer. Alabado sea Dios. La misión de Elías era comunicarle al rey el mensaje que Dios tenía para el pueblo de Israel. Él no procuró ser mensajero del Señor. La palabra del Señor le fue confiada.
y lleno de celo Elías por el honor a la causa de Dios, no vaciló, no dudó en obedecer la orden divina, aun cuando obedecer era como ir a la muerte por las manos de este rey impío. Por eso le digo que el trabajo del profeta no era fácil, hermanos. Era presentarse delante de reyes y de los grandes y decirles: así dice el Señor de los ejércitos, así dice Jehová, así dice el único Dios verdadero. Y traía palabra y traía juicio, hermano. Por eso cuando Dios habla a la iglesia, hermano, tenemos que estar atentos. ¿Qué es lo que Dios quiere decirme en esta noche? ¿Qué es lo que Dios quiere decirme en este día? Llegó el momento de Elías de presentarse. Primera de Reyes 17:1 dice: entonces Elías, el tisbita, quien era uno de los habitantes de Galaad, dijo a Acab, al rey que estaba en ese entonces. ¿Qué es lo que dijo Elías, hermano? Vive Jehová, Dios de Israel. Oiga lo que dice: en cuya presencia estoy. Ahí estaba Dios con él. En cuya presencia estoy. ¿Y qué pasó? Y dijo: que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Hermano, a veces la bendición se le puede cerrar la llave, porque el pueblo está tranquilo. El pueblo estaba conforme adorando a otros dioses y se habían olvidado de Dios. ¿Qué le quiere decir Dios a la iglesia en esta noche? No te olvides de tu Dios. No te olvides quién te ha bendecido. No te olvides quién es el que te bendice. Y vino el juicio al pueblo de Israel, a la nación de Israel. ¿Sabe, hermano, que cuando un profeta llegaba, hermano, tenían miedo? Porque sabían que traía juicio, traía mensaje. Alabado sea Dios. Pero este rey, hermano, lo confronta. Es lo que me llama la atención. Él no lo recibe bien, lo confronta. Como a veces la palabra nos confronta a nosotros. Y digo yo, ¿qué culpa tiene el que predica? Si le predica la palabra de Dios, recíbela, porque Dios quiere hablar contigo. Y este rey lo confronta, hermanos. Como a veces es la palabra con nosotros. Cuando se nos enseña, cuando se nos está exhortando, a veces la palabra incomoda, hermano. A veces la palabra incomoda a la gente. Yo ya no quiero seguir ahí. No, es que hablan muy, hermano, es que no es uno, es la palabra, es Dios el que quiere tratar con el pueblo. A veces se les hace fuerte la palabra, les molesta, se ausentan. Pero la palabra de Dios siempre llega a tiempo, hermano. En los tiempos de Jesús también fue lo mismo. Cuando el Señor Jesús, hermano, entra a Jerusalén, en Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. Así dijo el Señor por Jerusalén. Y se conmovió, hermano, a ver la ciudad como estaba. Y luego dice: cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste. ¿Cuántas veces Dios se ha querido acercar a nosotros, hermanos? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? Y nos sigue hablando el Señor. Porque yo te voy a decir algo en esta noche: Él lo quiere todo, o si no, nada. Todo. Como dijo el hermano que predicó antes: ¿somos o no somos? Alabado sea Dios.
¿Cuántas veces quise juntar a mis hijos? Dice el Señor, y pone el ejemplo de la gallina. Yo las miré, hermano, no sé si usted las ha visto. Vaya cuando tiene los chiquititos y acércale a agarrarle uno. Le va a pegar una corretiza buena y una buena picoteada. Así dice el Señor que los ha querido juntar. Pero dice ahí, pero no quisiste. Así estaba el pueblo de Israel. Juan 6:60 dice: al oír muchos de sus discípulos dijeron que la palabra que el Señor les hablaba, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la va a poder oír? Pues muchos van a oír la palabra de Dios, hermanos. Siempre el Señor va a seguir rechazando el pecado. Siempre el Señor va a querer que vayas por buen camino. Siempre te va a dar una palabra el Señor. Siempre va a haber un mensaje. A donde quiera que vayas siempre va a haber una palabra. Pero ellos dijeron: dura palabra es esta. Así dijeron ellos. ¿Quién la puede oír? Luego el Señor Jesús a los 12 que llamó en Juan 6:66 y 67, dijo entonces Jesús a los 12. Oiga lo que les dijo, hermano, los que él había llamado, a los escogidos. ¿Qué les dijo el Señor? 6:66. ¿Quieres acaso, dice así, iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida. Hermano, aquí hay palabra de vida. En esta casa hay palabra de Dios. Alabado sea Dios. Hermano, al oyente no es que Dios quiera hacerle sentir mal. Oiga esto: Dios no quiere hacer sentir mal a nadie, sino más bien para que nos arrepintamos y nos conectemos con Él. Pero también el Señor tiene un tiempo donde trae juicio, hermano, como lo trajo a la casa de Israel. Él quitó la bendición y no era para destruir, sino más bien para que recuerdes de dónde vino la bendición. Y ellos se habían olvidado, hermanos. Alabado sea Dios. Pero si nosotros obedecemos a Dios, hermano, si obedecemos a Dios, si guardamos su palabra, si aguardamos sus mandamientos, hermano, venga lo que venga, Dios nos va a guardar. Venga lo que venga, Dios nos va a cuidar. O yo no sé si me oyeron. Venga lo que venga, hermano, si le servimos a Dios de corazón, Dios te va a guardar, Dios te va a proveer y Dios te va a responder siempre. 3 años, hermano, el Señor protegió a su profeta. Le dijo que se fuera allá a un arroyo. Usted conoce la historia. Dice que ahí en el arroyo, mientras que había sequedad por otros lados, ahí el arroyo le estaba dando agua. ¿Cuántos alaban a Dios? No importa la situación, Dios te va a estar bendiciendo. Luego la Biblia dice que Él ordenó, y esto es lo que a mí me maravilla, hermano. Él ordenó a unos cuervos que le llevaran pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. ¿Qué más le hacía falta al profeta, hermano? Tenía la agüita que le salía y tenía pan y carne. Estaba a gusto, ¿verdad que sí? ¿Sabe usted que también a veces la mucha bendición nos hace sentirnos cómodos? Y a veces no le queremos dar el tiempo a Dios. No estoy hablando al profeta, estoy hablando a la iglesia. A veces nos sentimos bien cómodos como estamos, porque ahí está llegando todo. Ahora voy yo al profeta. Le dijo el Señor: es tiempo de que te levantes. Luego lo envía con una viuda, alabado sea Dios, para que le diera de comer.
Vea lo que Dios hace, hermano. Ordena a cuervos. Luego una viuda que no tenía ya casi nada, hermanos. Todo esto quedó escrito, hermano, para que la confianza en Dios crezca en nosotros y que siempre sigamos recordando la bendición de parte de Dios. Alabado sea el Señor. 3 años después le dice Dios a Elías: ve con Acab una vez más. Le dice: reúne a todo el pueblo, reúnelos a todos. Hay un mensaje para el pueblo, y hoy hay un mensaje para el pueblo en esta noche. Capítulo 18, 20 y 21 de Primera de Reyes. Aparece Elías una vez más. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías, le dijo a todo el pueblo, y esto es lo que Dios le quiere decir a la iglesia en esta noche: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Dios quiere que la mente de la iglesia sea Dios y solamente Dios, y nadie más. Dios primero, hermano. Dios sobre todas las cosas. Él es Dios, así lo pide Él. Alabado sea el Señor. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y luego les dice: si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Se quedaron callados, hermano. Ya no sabían si Baal era el Dios de ellos o Jehová era el Dios de ellos. Así como está la iglesia ahorita, se quedaron. Jehová es mi Dios, hermano, y yo le sirvo a un Dios vivo. Dios está vivo. Jehová es mi Dios. Jesús es el Salvador. Él es mi Dios. Yo no tengo por qué claudicar entre dos pensamientos, hermano. Ya mi vida le pertenece al Señor. Ya somos del Señor. Pero Elías lo dijo así por la condición del pueblo. Es que era triste la condición, hermanos. Dejaron a Dios y se fueron a otros dioses cuando ya conocían toda la ley. Y a veces la iglesia ya conoce el camino, conoce la palabra. ¿Quién es el Dios verdadero?, les dijo Elías. Ya ni sabían, dudaban. Qué triste, hermano, no tener una respuesta después de conocer y ver las maravillas de Dios. Y Elías hace algo, hermano, que a mí me llama la atención mucho. Y usted ya conoce la historia, donde él les dice: convoquen ustedes a su Dios, preparen un altar. Yo haré también lo mismo. Lo voy a hacer un resumen. Convoquen ustedes a todos sus dioses y yo a mi Dios, y el Dios que respondiera por medio de fuego, que ese sea Dios. Él estaba firme en lo que iba a hacer, hermano. Y la iglesia tiene que estar firme en lo que ha creído. Oiga bien, hermano, la iglesia tiene que estar firme y que nada, ninguna duda, nada, hermano, te quite lo que has creído. Jehová es el Dios. Él es el Dios de mi vida. Y así lo hicieron, hermano. 450 profetas de Baal contra uno solo de Dios. Pero sabe que el Señor no ocupa tantos. Solo ocupa uno que se levante en fe, hermano. Solo, sí, en una familia, hermano, solo necesita uno y los demás van a llegar. Solo uno necesita al Señor, pero que se pare con fe, hermano. Que se pare con fe, creyéndole al Señor. Y empezaron, hermanos, desde la mañana hasta el mediodía.
clamando a su Dios, clamando a su Dios, clamando a su Dios, clamando a su Dios. Alabado sea el Señor. Pero nadie les oía, hermano, no respondía a nadie. ¿Sabe por qué? Porque todos los dioses que hay en el mundo son falsos. No son verdaderos. Son dioses falsos. Oh, pero yo tengo un Dios. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Que dice la Biblia: clama a mí, dije él, clama a mí. Y ¿sabes qué? Yo te voy a responder. Y te voy a responder. Y te voy a mostrar cosas grandes, aún ocultas, que nunca has visto. El oído del Señor está atento, hermano, a las oraciones de sus hijos siempre. El oído del Señor no se ha cerrado, hermano. Cuando te pregunten quién es tu Dios, usted dile: mi Dios está allá en los cielos. Allá está su trono, hermano, y la tierra es el estrado de sus pies. Uno tiene que responder con fe, creyendo siempre quién es Él. Eso le agrada a Dios, hermano, que pongamos siempre el nombre del Señor en alto, y que no estemos de acuerdo en otras cosas que no sea el Señor, porque eso tampoco le agrada a Dios. Mi Dios está donde, en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro. Y si alguien va a ver esto, yo quiero que lo oiga. Son ídolos hechos por los hombres. Son de oro, son de plata. Oye bien, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Ese es el Salmo 115. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas, mas no oyen. Dicen que los tienen que cargar porque no caminan. Tienen garganta y no hablan. Qué triste, hermano. Porque dice: semejantes a ellos, a esos ídolos son aquellos que confían en ellos. Si alguien va a ver esto, Dios es el único Dios que te oye. Él es el único Dios verdadero. Los ídolos demás no son nada, hermano. Alabado sea Dios. Voy a leer el pasaje que leímos al principio. Elías le dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Dios que estaba arruinado. ¿Cómo estaba el altar de Dios en Jerusalén? Estaba arruinado. ¿Qué pasa cuando un altar está arruinado? Ahí está olvidado, ¿sí o no? Está destruido. No hay una relación. Y es lo que Dios quiere en esta noche. Él quiere que se restaure el altar de Dios. Estoy hablando a la iglesia, hermano, individualmente. Individualmente. Alabado sea el Señor. Entonces, antes de que Dios se acerque, antes de que Dios me oiga, yo tengo que levantar el altar de Dios. Yo tengo que venir a Dios. Tengo que venir delante de la presencia de Dios. Tengo que arreglar el altar de Dios. Y es lo que se nos decía: ¿por qué no venimos y nos ponemos de acuerdo con el Señor? ¿Sabe por qué, hermano? Porque a veces el mismo pecado nos aleja, nos detiene, y nos sentimos confiados de que todo está bien. Y Dios no quiere eso. Dios quiere una relación, y Dios quiere una comunión con sus hijos. Alabado sea su nombre. Alabado sea Dios. Luego llegó el turno de Elías de preparar el altar que estaba arruinado. Y dice la Biblia que buscó 12 piedras que representan las 12 tribus de Israel, y hizo el altar.
Y me llama la atención, porque todo el mensaje era de parte de Dios de lo que Él iba a hacer. Él no dejó a nadie fuera, se dio cuenta. Cada piedra representaba cada tribu. Así es que cuando nosotros vengamos al altar, podemos traer a los hijos, podemos traer al esposo, podemos traer a la hermana, podemos traer a la tía, podemos traer al padre y meterlos en el altar. Es que solamente así, hermano, el Señor va a contestar cuando empezamos a arreglar el altar de Dios y empezamos a clamar a Dios. Pero alguien, hermano, se tiene que esforzar, como se nos decía. Tenemos que preparar el altar. Y llegó el momento, no sé si el hermano puede poner 18:37, yo creo que por ahí está 37 o 39. Me encanta la oración de Elías. Alabado sea Dios. 18:37, donde Elías ora al Señor. Alabado sea su nombre. Y empieza Elías, hermano, aleluya. Aleluya. Oiga lo que dice el verso 37. Respóndeme, Jehová. ¿Qué más dice? Respóndeme, para que conozca este pueblo, que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Verso 38. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Esto lo hizo Dios, hermano. Oiga el poder de Dios, hermano. Que no podrá quemar el altar el Señor cuando venimos delante de Él. Que no podrá recibir el Señor ese altar. Pero tenemos que levantar el altar de Dios primero. Alabado sea su nombre. Salmo 34, 15 al 17 dice: los ojos de Jehová van a estar siempre sobre los justos, mis hermanos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Pero la ira de Jehová está contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Pero dice la Biblia: claman los justos, y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Y así estaba el profeta, hermano, aleluya. El mismo capítulo, pero vamos a ir atrás un poco. Verso 4 al 8 dice que los que miraron a Él, hermano, cuando usted mira al Señor, puesto los ojos en Jesús, dice que los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová, gócese, iglesia, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo no sé quién quiere gustar del Señor en esta noche y vea que Él es bueno. Luego dice: dichoso el hombre que confía en el Señor. Que la confianza en esta noche sea el Señor. Quiere decir que la nación de Israel tenía altares para todos, menos para Dios. Es lo que se está viviendo en este tiempo. Quizás alguien en esta noche pueda pensar: pero yo no me inclino a otros dioses. Pero hay otros altares. Hay otros altares. Alabado sea Dios. Mientras que el altar de Dios estaba arruinado. En esta nación habían altares para otros dioses, pero menos para Dios. Hay otros altares, hermano. Uno de los altares más grandes en este tiempo, ¿sabe qué es? Es el amor y la codicia al dinero. Y muchos se han perdido por ello. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Ese es el altar de muchos. La televisión, el celular, el deporte,
las redes sociales, el mismo trabajo. Son altares que siempre están preparados y listos. ¿Cuántos dejan el teléfono descargado, hermano? Hay una preocupación porque ya no hay pila, porque ya no hay señal. Pero el altar de Dios está destruido. Alabado sea Dios. Mientras que el altar de Dios está arruinado. Hoy es tiempo de meditar. Cuando decidimos arreglar el altar de Dios, Dios envía fuego del cielo y quema el holocausto, y envía la bendición y envía la lluvia a Israel. Cuando el altar de Dios es restaurado, cuando Dios es la prioridad, cuando hay tiempo para Dios, cuando le damos a Dios el mejor tiempo, cuando lleguemos a comprender que Dios sea lo primero sobre todas las cosas, entonces el Señor, hermano, hermana, va a enviar la bendición a la tierra, porque Él cumple su palabra. Pero Dios tiene que ser primero. Cuando se repara el altar de Dios, llega la lluvia, hermano, llega la bendición. Cuando el altar de Dios es restaurado, cuando se busca a Dios de todo corazón, Él manda la bendición, no solo a tu vida, sino también a las generaciones. Cuando se les enseña a los hijos que Dios es primero. Es lo mismo que se predicó hace unos meses, cuando el espíritu del pueblo de la iglesia estaba dormido. El profeta Ageo dijo en Ageo 1, del 4 al 11, dijo: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Pero mi casa está desierta, dijo el Señor. Pues así dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Hermano, hay tiempos que sucede eso a la iglesia. Hay tiempos cuando a veces se olvida uno de Dios, hermano. Y aunque trabajes lo que trabajes, al final te vas a dar cuenta que no vale la pena. No estoy diciendo que no se trabaje, sino que la Biblia dice: mas busca primeramente a Dios, su reino y su justicia, y todas las cosas van a llegar por añadidura, dijo el Señor. Pero que Él sea primero, hermano. Yo voy a dar un testimonio corto, hermano. ¿Sabe que yo llegué a ganar hasta 27, 28 dólares antes la hora? Le estoy hablando allá en el 2002, 2003. Era mucho dinero, pero no me convenía. Ganaba dinero. Pero cuando uno pone al Señor en primer lugar, hermano, Dios te bendice. He tenido que dejar trabajos, hermano, porque me quitaban el privilegio de ir a la iglesia, porque para mí es un privilegio estar en la iglesia. Me decían: ¿sabes qué? Olvídate de tu domingo, olvídate de tu jueves, porque no va a haber iglesia para ti. Pero cuando uno pone a Dios en primer lugar, hermano, y doblas tus rodillas, oh, hermano, el Señor te empieza a abrir puertas, hermano. El Señor te empieza a bendecir. Pero Dios tiene que ser primero. Y no hay un altar para Dios. Pero si levantamos el altar de Dios y obedecemos a Dios, la bendición va a fluir, hermanos. Hay dos altares que habla la Biblia en Deuteronomio, en el capítulo 11 y en el capítulo 12. Hay dos altares.
está el altar del templo que está aquí. Aquí donde venimos, hermano, y adoramos a Dios. Este es un altar. Y el otro altar es en la casa donde tú vives y donde yo vivo. Y el altar que está arruinado es el altar que está en la casa. Dios hablaba mucho a mí anoche. Yo sé que tengo mis hijos y están crecidos ya. Y a veces nos confiamos. Yo sé que buscan de Dios. Pero lo que quiere Dios es que la iglesia esté agarrada de la mano, que las familias estén agarradas de la mano, padres con los hijos, y si hay nietos o si hay familia, pero todos juntos, hermanos. Es lo que Dios quiere. Y es lo que el enemigo ha quitado. Yo oro por mi lado y otro ora por su lado. O yo voy los viernes a la oración. Eso está bien. Pero Dios me mostraba que no hay nada como orar la familia junta con los hijos, porque ahí es donde Dios fortalece las familias, ahí es donde Dios fortalece los hogares, ahí es donde el diablo no quiere verte, pero ahí es donde tenemos que vencer, hermanos. Es lo que el Señor ponía en mi corazón anoche. Deuteronomio 12, 6 y 7 dice: ahí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, y es aquí vuestros diezmos y las ofrendas elevadas de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias. Este es el altar que está aquí donde se trae todas las bendiciones. Todo lo que Dios nos ha dado aquí lo traemos a la iglesia. Es lo que se hizo un momento de traerle al Señor la ofrenda, el diezmo, las ofrendas voluntarias, las primicias. Es lo que dice Deuteronomio 12 del 6 al 7. Y todo esto está bien, hermanos, cuando nos reunimos aquí en la casa de Dios y todos nos decimos paz de Cristo, hermano, hermana, y hasta ahí. Pero ¿qué pasa en la casa? ¿Qué pasa allá afuera? Allá es donde tenemos que levantar el altar de Dios. Alabado sea el Señor. Y todo esto está bien, pero la comunión con Dios no se tiene que perder. El otro está en Deuteronomio 11, 13 al 21, dice: si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Luego dice: yo daré la lluvia a su tierra, a su tiempo, la temprana y la tardía. O sea que la bendición va a fluir, hermano. Sea mañana, sea tarde, sea noche, la bendición va a fluir. Y luego dice: y vas a recoger tu grano, tu vino, tu aceite. Daré también hierba en tu campo para que tus ganados coman y te saciares. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, que o sea que sea vanidoso o engreído, y os apartéis y sirváis a otros dioses ajenos y os inclinéis a ellos, y enciendas el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos como lo hizo con la nación de Israel, y no haya lluvia ni en la tierra, y la tierra no dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que Jehová os ha dado. Por tanto pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestras almas, y las ataréis como señal en vuestras manos, y serán frontales en vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como en los días de los cielos sobre la tierra. Ese es el altar en la casa. Pero a veces, hermano, paz de Cristo, a veces sucede que al día siguiente ya se nos olvidó la predicación. Y es lo que el Señor no quiere. El Señor quiere que recuerdes siempre la palabra, que se lo digas a tus hijos, que también te acuerdes cuando te levantes, cuando te acuestes, y eso es en la casa. Alabado sea Dios. Eso es lo que manda el Señor de las familias, que tengan la comunión con Dios primero, y luego la familia,
que se acerque más a Dios. Yo no sé cuántos aquí quieren levantar un altar a Dios, hermanos. Dije, yo no sé cuántos aquí quieren levantar un altar a Dios en la casa. Yo sé que venimos a la iglesia, pero el Señor quiere que levantemos un altar en la casa. A Josué le dijo, nunca se apartará de ti este libro de la ley. ¿Qué le pidió el Señor a Josué? Sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Por qué le dijo esto, hermano? Para que lo guardes, le dijo, y lo hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y aquí viene la bendición, porque entonces harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. O sea que nunca va a faltar la bendición de Dios, hermano, cuando Dios es primero. El Señor honró este tipo de reunión en familia. ¿Sabe usted que el Señor honra cuando se levantan los altares en la casa, hermano? Dios envía bendición. Dije, Dios envía bendición cuando se levantan los altares en la casa. La Biblia dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? Allí yo estoy en medio de ellos. El Señor honró, hermano, el altar en la casa. Cuando hay un acuerdo con los esposos, cuando hay un acuerdo con los hijos. Alabado sea Dios. Vamos, alabe al Señor, hermano. Alabe al Señor, denle alabanza al Señor. ¿Cuántos vamos a levantar un altar en la casa, hermanos? Levanten la mano, ¿cuántos lo tienen ya en la casa? ¿Se da cuenta, hermano? Muy pocos. Y ese es el mensaje en esta noche. Que levantemos el altar de Dios en la casa. Allí. Porque ahí dependen muchas cosas, hermano. Mucho. Y si ahí tenemos la victoria, hermanos, alabado sea el Señor. Vamos a seguir adelante. Voy a pedirle que se ponga de pie.